Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: He aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Génesis 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: hijo mío.
Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron, su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre,
¿No tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, He aquí Esaú tu hermano se consula acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Génesis 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padan Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, No tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padan Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Beerseba, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Génesis 29. Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los orientales. Miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que estaban echados cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados,
y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Allí se reunían todos los rebaños, quitaban la piedra de la boca del pozo, abrevaban las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar. Jacob les dijo: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: De Harán somos. Y él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nachor? Ellos dijeron: Sí, le conocemos. Jacob preguntó: ¿Está bien? Y ellos respondieron: Bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Entonces dijo Jacob: Aún es muy de día, no es tiempo de recoger el ganado. Abreved las ovejas e id a apacentarlas. Pero ellos contestaron: No podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se quite la piedra de la boca del pozo, para que podamos abrevar las ovejas. Mientras aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó y quitó la piedra de la boca del pozo. Y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Jacob dijo a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió y dio las nuevas a su padre. Cuando Labán oyó que Jacob, hijo de su hermana, había llegado, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob le contó todas estas cosas, y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y Jacob se quedó con él durante un mes. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿Por ser tú mi pariente me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Pero llegada la noche tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Cuando amaneció, Jacob vio que era Lea, y dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Labán respondió: No se acostumbra a hacer así en nuestro país. No se da la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Jacob lo hizo así, y cumplió la semana de aquella. Entonces Labán le dio por mujer a Raquel, su hija, y también dio a Raquel su sierva Bila por criada. Jacob se unió también a Raquel, y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años más. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Lea concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y lo llamó Simeón. Concibió aún y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Génesis 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le decía: Dame hijos, o si no, me muero. Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces ella respondió: He aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Bila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Bila, sierva de Raquel, concibió otra vez y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Silpa, sierva de Lea,
dio a luz un hijo a Jacob y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. En el tiempo de la siega del trigo, Rubén fue al campo y halló mandrágoras, que llevó a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Pero Lea respondió: es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y Raquel dijo: dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Cuando Jacob volvía del campo al atardecer, Lea salió a su encuentro y le dijo: llégate a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella aquella noche. Dios oyó a Lea, y ella concibió y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Entonces dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Y llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Dijo entonces: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Más tarde dio a luz una hija, a la que llamó Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel, la oyó y le concedió tener hijos. Raquel concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame ir, para volver a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes bien los servicios que te he hecho. Pero Labán le respondió: halle yo ahora gracia ante tus ojos, y quédate, porque he aprendido por experiencia que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y añadió: señálame tu salario, y te lo daré. Jacob respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque lo poco que tenías antes de mi venida ha crecido en gran manera, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Pero ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Labán dijo: ¿qué te daré? Y Jacob respondió: no me des nada. Si haces por mí esto, volveré a apacentar y guardar tu rebaño. Pasaré hoy por todo tu hato, separando todas las ovejas manchadas y salpicadas, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las salpicadas y manchadas entre las cabras. Y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no sea pintada ni manchada entre las cabras, ni de color oscuro entre las ovejas, se me tendrá por hurto. Y dijo Labán: sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó los machos cabríos rayados y manchados, y todas las cabras manchadas y salpicadas, y toda aquella que tenía algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Luego puso 3 días de camino entre él y Jacob, mientras Jacob apacentaba las demás ovejas de Labán. Jacob tomó varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo lo blanco de las varas. Puso las varas que había pelado frente al ganado, en los canales de los abrevaderos donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando bebían, de modo que las ovejas concebían ante las varas, y parían crías rayadas, pintadas y salpicadas de diversos colores. Jacob apartaba los corderos y ponía las crías rayadas y oscuras con su propio rebaño, sin mezclarlas con las ovejas de Labán, y sucedía que cada vez que las ovejas más fuertes estaban en celo, Jacob ponía las varas frente a ellas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las más débiles no las ponía. Así las más débiles eran para Labán y las más fuertes para Jacob. Y el varón se enriqueció muchísimo, y tuvo gran cantidad de ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos.